Bienvenidos a Galería VIP, estamos en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales en nuestro país este 1 de julio y es por ello que tenemos al candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri. Bienvenido, muchas gracias por vernos. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. ¿Cuál será la emergencia nacional que deba de atender el próximo presidente de nuestro país? La educación, la transformación del sistema educativo mexicano, transformación profunda que requiere de grandes habilidades de conducción política, transformación también en materia presupuestaria, laboral, y desde luego curricular, técnica, académica, y por eso yo he planteado que se debe crear el primer día del mandato del nuevo presidente el Gabinete de Educación, con el secretario de Gobernación, quien debe ser el responsable de conducir de manera personal el proceso de reforma educativa, con la participación del secretario de Hacienda, por el tema de los presupuestos y las plazas, el secretario del Trabajo, por los temas de relaciones laborales, e incluso, desde luego el secretario de Educación Pública, e incluso el secretario de Seguridad Pública, porque habrá, afectación de intereses y seguramente algunos trastornos sociales que habrá que manejar con gran destreza desde el punto de vista de la seguridad. En este sentido, también se está realizando la evaluación universal de los maestros. ¿Cómo detectar y de alguna manera hacer una selección de los más preparados para cambiar a la niñez mexicana que en este momento se prepara rumbo al próximo México? Bueno, como lo he comentado, el sistema educativo mexicano debe de ser una meritocracia, debe de ser el sistema de los mejores. Los mejores maestros deben de calificar, deben de ser reclutados para el nuevo sistema educativo. Y para eso se requiere, desde luego, en primer lugar, buenas escuelas de maestros, se requiere de un nuevo esquema para las normales, un esquema en la cual haya alta calidad profesional, donde la carrera magisterial y la formación continua sean elementos esenciales. Y como lo he dicho, escuelas normales con egresados que sean tan respetables, tan prestigiados socialmente como cualquier egresado de una facultad de ingeniería, por ejemplo, de una de las mejores universidades de México. O sea, hay que empezar por la alta calificación de los maestros. Las universidades deben de abrir la carrera magisterial también, formar maestros como carrera profesional dentro de las propias universidades. Debe de haber un proceso estricto de selección. De hecho, se ha avanzado algo en lo que respecta a los exámenes de oposición para las nuevas plazas, y eso debe de ser una norma en todos los estados del país, y la evaluación universal continua del desempeño para que a los mejores maestros se les pague mejor, que haya posibilidades de evaluar, valga la expresión, el valor agregado que cada maestro le da al proceso educativo en cada escuela, en cada contexto, en cada región, y se le pague de acuerdo a su desempeño. ¿Qué hacer con aquellos que faltan en una medida para presionar a los gobernantes? No pagarles en primer lugar, y en segundo lugar, que pierdan, desde luego, despedirlos. Yo creo que no hay ninguna justificación para que los maestros falten y dejen a los niños sin clases, y por eso yo creo que debe haber una aplicación estricta de la legislación en ese sentido. Probablemente habría que revisar la ley de los trabajadores al servicio del Estado, no solamente para hacer realidad el pago por desempeño y la meritocracia en materia educativa, sino también este tipo de sanciones a los maestros irresponsables que lesionan los intereses de los niños, sobre todo en los estados más pobres del país, como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán en alguna medida. ¿Cuántos maestros hay en México? Hay cerca de 1 millón de docentes en el país, tenemos 36 millones de alumnos, es un universo enorme realmente, y conducir políticamente ese proceso es algo muy complejo, y por eso yo he planteado que el proceso tiene que ser conducido por el secretario de Gobernación,
porque es una prioridad de gobierno en el país, absolutamente. ¿Debe de existir el sindicato de maestros en este sexenio? Por supuesto. Se aniquiló un sindicato. No, por supuesto, debe haber libertad absoluta de afiliación sindical y los maestros tienen que decidir democráticamente quiénes son sus dirigentes y el gobierno tiene que convocarlos a participar en la reforma educativa y por eso, insisto, es tan importante la fortaleza, la estatura política de un secretario de Gobernación responsable del proceso. ¿Es sano la presidencia vitalicia del sindicato? Pues mira, eso es una responsabilidad de los maestros, no creo que sea sano una presidencia vitalicia, yo creo que es fundamental la renovación de cuadros en todos los gremios y es una decisión que deben de tomar los propios maestros agremiados de manera democrática, transparente y libre. ¿De alguna manera usted se lo ha planteado a Ilbaster Gordillo? No, porque yo prácticamente no la conozco, la he visto una vez en mi vida, ni tengo nada que ver con ella. Entonces no se lo puedo plantear. Ese es un tema, eso se lo deben de plantear los maestros, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Cómo lidiar con esta separación entre el CENTE y la CENTE cuando todos están hablando de la educación de los niños? No, la CENTE hay que decirlo, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es una organización social radical, incluso que tiene raíces subversivas y que ha tomado bajo su control algunas secciones sindicales en los estados de Guerrero, de Oaxaca y en otras secciones en Chiapas y en Michoacán. Y bueno, pues ellos son los que han tomado la militancia gremial como una medida, como una actividad para subvertir el orden establecido. Y bueno, pues es un problema político también, tiene que ser resuelto políticamente. Es muy importante diferenciar de la CENTE con C, del CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en su gran mayoría pues está de acuerdo y apoya la reforma educativa del país, ¿no? Lo que pasa es que ha habido ahí una gran confusión al respecto. ¿Se puede hablar de un candidato liberal cuando cuenta con el apoyo del voto corporativo? No es ningún voto corporativo, hay maestros peristas, hay maestros perredistas, hay maestros panistas, hay una comisión política del CENTE que es plural, de hecho invitaron a todos los candidatos, los maestros tienen libertad de votar por quien quieran, de hecho en algunos estados son eminentemente priistas los maestros, en otros se inclinan por el PAN, en otros estados se inclinan por Nueva Alianza, pues es plural en ese sentido, no es un voto corporativo. Se ha hablado mucho de la presión que sienten los candidatos y los gobernantes por parte de y los de la sección 22 son perredistas, absolutamente. O sea, la CENTE tiene una afiliación de izquierda, e incluso el candidato de la izquierda pues apoya y ha apoyado de manera abierta y se apoya a sí mismo en las bases de la CENTE, de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, pues es totalmente plural. Y la CENTE controla una sección, la sección 22, que es del CENTE. O sea, hay absoluta pluralidad. Pero el sindicato es manejado por la maestra. No, el sindicato es manejado por todos sus líderes a nivel de sección, a nivel de estado. Pues digo, ahí está el caso, te pongo el estado clarísimo, el caso clarísimo de Oaxaca. Entonces manejado por la CENTE. Y esto ocurre igual en Guerrero, ocurre lo mismo en gran parte de Michoacán, en el estado de Chiapas. O sea, ni siquiera es monolítico el sindicato. ¿Cuándo es el segundo tema que usted debería de abordar en caso de ser presidente? ¿Cuál sería? Después de la educación es la reforma energética, porque es una precondición para desatar las capacidades de inversión privada y hacer más atractivo al país para la inversión extranjera directa, para abrir nuevas oportunidades de empleo, de crecimiento, de bienestar para los mexicanos, y es la única forma de evitar que sigan cayendo las reservas de hidrocarburos y que siga decayendo también la producción de hidrocarburos en México y por lo tanto que se siga mermando la renta que el Estado recibe de la explotación de los hidrocarburos. Entonces necesitamos competencia, eficiencia, transparencia, combatir la corrupción. Los monopolios son corruptos inherentemente, los monopolios del Estado son particularmente corruptos, entonces hay que acabar con eso. México no se merece tener monopolios en el sector de energía. En la reunión del G20 se hablaba del fin de los subsidios. Bueno, por fin yo llevo años haciendo campaña en contra de los subsidios, promoviendo el desmantelamiento de los subsidios, ya incluso hasta el presidente Calderón habló de desmantelar los subsidios. Yo creo que este es uno de los logros de mi campaña, el haber colocado dentro del contexto de la opinión pública el tema de los subsidios a los energéticos, además de todos los temas liberales de mi agenda, más los temas de la sustentabilidad, de los cuales he promovido y que ya están
claramente referidos en la opinión pública, como es el tema del campo, de la deforestación, de los océanos, de la energía renovable. Todo eso ya está en la opinión pública gracias a esta campaña. ¿Cómo redirigirlos y auditarlos, esta reinserción de estos subsidios? Yo lo he planteado, una tercera parte de estos subsidios, relativamente habrá que evaluarlo con detalle, pero una tercera parte debería de ir a educación, para fortalecer la educación pública, mejorar la infraestructura, el equipamiento, mejorar los salarios de los maestros que tengan buen desempeño, garantizar el acceso a banda ancha de internet a todas las escuelas, en fin, todo lo que requiere una educación de calidad, nuevas universidades públicas para los jóvenes, y esto requiere de fuerte inversión pública. No podemos, como ocurre hoy en día en México, es inaceptable que el gobierno federal gaste más en subsidiar a los combustibles fósiles que en educación, es una perversión. Otra tercera parte debería de infraestructura estratégica para el desarrollo, para generar crecimiento económico, empleo, como es el caso de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles, la misma infraestructura educativa que se necesita, hospitales, más médicos, más enfermeras, y la otra tercera parte, combatir la pobreza, ampliar, claro, con algunos cambios importantes, el programa Oportunidades, que es, el programa emblemático para el combate a la pobreza. ¿Y cómo ayudar al campo, sobre todo en esta época de sequía, una de las más graves en la historia de nuestro país, frente al cambio climático? Pues mira, se requiere una política de adaptación al cambio climático. Hay regiones del país que, sinceramente, hay que ser realistas, hay que ser honestos y decir que van a dejar de ser viables desde el punto de vista de la agricultura de subsistencia o de la ganadería de subsistencia, y que además provocan severos impactos ambientales, y que es necesario transformarlas económicamente e incluso promover de manera ordenada la emigración fuera de estas áreas que van a ser golpeadas. Promoverla abiertamente, que además es la única forma de combatir la pobreza, absolutamente. Bueno, y hay muchas preguntas a través de las redes sociales respecto a su candidatura. Por ejemplo, ¿qué relación tiene con Luis Castro y cómo se dio? Luis Castro es presidente del partido y ahora es mi amigo. Por el círculo de lectura, supongo. Por el círculo de lectura, y ahora somos amigos y compañeros en este desafío que representa la campaña presidencial. Y es una gran persona, un tipo muy preparado, muy capaz, muy comprometido, que ustedes lo conocen bien. Hay otras personas que le preguntan qué va a hacer después del 1 de julio. Pues mira, lo que he dicho es que una vez que se ha creado esta ola de opinión pública, este nicho en las preferencias políticas y en la cultura política del país en favor de posiciones y de una visión liberal y en favor de la sustentabilidad, habrá que aprovecharlo para seguir construyendo. Sería un error permitir que se disipe, que se evapore. Entonces vamos a seguir en esta trayectoria de largo plazo. Exactamente no podría decirte, no lo tengo ahora planeado, estoy concentrado en el 1 de julio, pero sí te puedo asegurar de que vamos a seguir en este camino. Tenemos muchas preguntas más, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el tema de desarrollo económico y, por supuesto, seguridad. No le cambien. No te pierdas sazonarte porque vamos a hacer un asado de puerco. También vamos a tener un portobelo relleno que quedó buenísimo, y unas calabacitas al horno con cebollitas en salsita de cítricos. No se lo pueden perder aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. TVC se siente. ¿Quién me ha disparado? El águila roja, señor. Voy a convertir vuestras vidas en un infierno. El águila roja me ha salvado. ¿Por qué no lo mató usted mismo? Águila Roja es intenso. Todas las emociones. TVC se siente. En este programa daremos 2 promesas: renovar tu espacio y hacerlo con un presupuesto mínimo. Todo por 1000. Miércoles 12:30 del día. Es genial. TVC se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC se siente.
Los astros y sus señales. Víctor Segarra estudia a través del universo del destino. 12 casas, viernes 12:30 horas. Es enigmático. Todas las emociones. TVC. Se siente. TVC Noticias trae para ti México Decide 2012. Toda la cobertura y un programa especial del proceso electoral. A partir de las 10 de la mañana, desde el IFE, Yoli Ramírez transmitirá reportes especiales cada 2 horas. Marta Reyes y Enrique Muñoz te esperan a las 10 de la noche en México Decide 2012, con todos los pormenores de la jornada. Este 1 de julio mantente al tanto con México Decide 2012 por TVC. Se siente. Para conocer su feria y día más importante, es necesario conocer la magia del pueblo. Hemos llegado a Real de 14, pueblo mágico con pasado minero. Aventura México. Jueves, 12:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC. Se siente. Desde cada punto del país, hacemos noticia. No dejes de informarte. TVC en el territorio, lunes a viernes 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Seguimos en esta entrevista con el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, a la presidencia de la República. En el tema de seguridad, ¿el próximo gobernante de nuestro país debe de retirar al ejército de las calles? Pero claro que no, pues, digo, eso sería proponer que le entregáramos el territorio nacional a las bandas del crimen organizado, pero pues puso que no. Sería una traición a México. ¿Cuál sería la estrategia para combatir al crimen organizado? Como lo he repetido a lo largo de la campaña, es una estrategia que tendría muchos componentes. El primero sería desarrollar la Policía Federal, multiplicarla por 10, hasta que tuviera un total de efectivos de cerca de 400,000 efectivos. En Colombia la Policía Nacional tiene 250,000 efectivos, bien capacitados, con la mejor tecnología, bien pagados, incorruptibles, policías que se inspiren confianza y que incluso nos haga sentirnos orgullosos de un cuerpo policíaco como los mejores del mundo. En segundo lugar, hay que desaparecer a las policías municipales, borrarlas del mapa, así. No puede haber en el país 2.500 cuerpos de policía distintos. Son el pasto para la corrupción, el reclutamiento, el crimen organizado. Tiene que haber mando único en los estados, policías estatales únicas, con un solo responsable, policías también de clase mundial, articuladas a través de la plataforma México, entre ellas y con la Policía Federal. Tenemos por otra parte que desarrollar una estrategia de inteligencia en contra de las bandas del crimen organizado, de fuerzas de élite, capaces de intervenir quirúrgicamente en los nodos o en los puntos neurálgicos del crimen organizado para destruirlos sin provocar, digamos, estos grandes enfrentamientos sangrientos que atemorizan a la población. Fuerzas de élite como las mejores fuerzas, por ejemplo, de defensa de Israel, como los Navy SEALs de los Estados Unidos, gente con una enorme capacidad física, tecnológica, logística, disciplinaria, etcétera, etcétera. También estamos una estrategia, digamos, un componente territorial. La dinámica del crimen organizado es diferente en cada región del país. Tiene motivaciones, a veces dinámica distinta, fuentes distintas, conductas. Entonces es preciso distinguir regional o territorialmente esta lucha contra la delincuencia organizada. Y por último está la implementación de la reforma penal. Esto es la reforma del sistema de impartición, de procuración y de impartición de justicia penal. Tenemos un sistema penal corrupto, opaco, ineficiente, ineficaz, y para eso requerimos darle autonomía plena a los ministerios públicos, a las procuradurías, que sean los verdaderos defensores del pueblo,
que no estén en manos de los gobernadores, como ocurre ahora, o en manos del presidente de la República, que tengan policías científicas e investigadoras de primera clase, como las mejores del mundo, implementar el sistema de juicios orales, el sistema acusatorio con audiencias públicas y tener un sistema de justicia penal muy eficiente. ¿A favor de legalizar las drogas? Estoy a favor de regular la producción, la comercialización y el consumo de las drogas, iniciando por la marihuana, para tomar experiencia, digamos, ganar una perspectiva de cuáles son las mejores estrategias políticas para hacerlo, la mejor manera de regularlo. El enfoque prohibicionista es un fracaso absoluto, lo hemos visto en todo el mundo, y es irracional que mantengamos la misma visión cuando que reiteradamente fracasa, no solo fracasa, sino que cada vez empeora la situación, tanto en materia de adicciones como de violencia. Entonces hay que acabar con ese esquema prohibicionista. Empezando por la marihuana y siguiendo por... Hay que empezar por la marihuana y ya veríamos después de qué manera pueden irse regulando otras drogas. Hay que estudiarlo. Pero empezando por la marihuana, porque es una droga que tiene bajos impactos en la salud, que es menos dañina que el alcohol. Hay que terminar con esta hipocresía en torno a la marihuana. El alcohol lo promovemos, el alcohol lo anunciamos, se invierte en anuncios, en mercadotecnia en favor del alcohol, cuando que es más dañino que la marihuana. No podemos mantener esta hipocresía, que además lo que logra es que estemos financiando al crimen organizado. Estamos otorgándole todas las rentas que se derivan de la producción y la comercialización de la marihuana. Entonces, yo propongo un sistema de regulación en el cual el Estado extraiga la renta, como ocurre con el tabaco, como ocurre con el alcohol, especialmente con el tabaco. Hemos visto cómo el consumo de tabaco en el país ha caído, el tabaquismo ha caído, gracias a una política de prevención de adicciones y de salud pública. Y la drogadicción debe verse como un problema de salud pública y de prevención de adicciones, y así tratarse. Y puede serlo muy exitosamente. La guerra contra el narcotráfico es el motivo por el cual la gente se desencantó del Partido de Acción Nacional, o tiene que ver directamente con el ejercicio del presidente Calderón. No creo que la gente se haya desencantado por eso. Yo creo que la gente está desencantada un poco por la falta de proyecto, la falta de visión, la ineficacia en muchos sentidos, la corrupción que ha habido también en ese partido y en los gobernantes que pertenecen a ese partido, como el episodio, por ejemplo, de Monterrey, del Casino Royale. La misma Transparencia Internacional nos dice que hoy el país es más corrupto, es doblemente corrupto que hace 12 años. Entonces, simplemente la gente está desencantada de Acción Nacional. No creo que sea por la lucha contra el crimen organizado, sino por otras razones. ¿Cómo evalúa al presidente Calderón? Mira, ha tenido algunos aciertos, como es el Seguro Popular, como es el desarrollo de la Policía Federal, como es el haber asumido plenamente como prioridad del Estado la lucha contra el crimen organizado, haber mantenido la estabilidad macroeconómica del país, pero creo que eso no es suficiente. Creo que le ha faltado visión, estrategia, y le ha faltado sobre todo rodearse de los mejores hombres del país. Creo que cayó en el amiguismo, en donde los integrantes de su gabinete y de otros, digamos, las cabezas de otros puestos importantes en la administración pública han sido amigos de él, y creo que eso no ha ayudado a que el gobierno funcione adecuadamente, y creo que ha faltado liderazgo en lo que respecta a las reformas estructurales del país. Usted ha dicho que no va a declinar a favor de Enrique Peña Nieto, pero ¿podría ser parte de su gabinete? Pues mira, esa es una hipótesis, y yo no puedo responder acerca de hipótesis, ¿no? ¿Es una probabilidad? ¿Podría? No, pero es una hipótesis, y si eso no se concreta, yo no puedo responderte qué voy a hacer si llueve. No puedo saber. Lo que yo te puedo asegurar es que yo voy a seguir en esta línea que he tenido desde hace muchos años, y que ahora me ha permitido pues proyectar mis ideas a una amplísima audiencia gracias a esta campaña electoral. También se ha mencionado mucho en los medios de comunicación respecto a su decisión, más que de ser candidato a la presidencia, de tener el porcentaje necesario para mantener el registro del PANAL. Pues mira, mi decisión de participar en esa contienda electoral se deriva de mi deseo de proyectar en todo el país esta visión liberal
de México, de ofrecer una nueva alternativa liberal a los electores, de ofrecerle a México un liberalismo moderno del siglo XXI y de ofrecer también esta perspectiva de sustentabilidad para el país y de crear una fuerza política que represente y promueva esta visión, estas ideas, y me parece que en ese sentido hemos tenido mucho éxito. Nueva Alianza no necesita de mí para mantener el registro, lo ha mantenido ya en 2 ocasiones, en 2 elecciones federales. Yo creo que eso no es el objetivo de mi campaña. Pero ¿cómo quitarse ese estigma y esa sombra de la maestra Elbester Gordillo Pues, cuando usted tenía no una tiene nada carrera? que ver conmigo. Yo lo he visto una vez en mi vida y no tiene nada que ver conmigo. Tiene más que ver con otros partidos políticos que conmigo. También criticó mucho el papel de los políticos, sin embargo, por ejemplo, ahora su hijo es suplente en la candidatura para la Diputación. ¿Qué tiene de Diputación? malo que sea suplente? Finalmente son relaciones familiares. Pero ¿por qué una persona como mi hijo, que renunció a su trabajo y que me ha ayudado en cuerpo y alma, día y noche en la campaña, y que le interesa hacer una carrera política, que sea suplente, te parece algo extraordinario? Sí, me ¿Y parece que se ha ganado el extraordinario. puesto? ¿Sí? ¿Te parece algo raro? No creo que la mayoría de los que hayan estudiado administración pública, por ejemplo, o que empiecen a hacer un ejercicio dentro de los partidos, tengan Entonces, la ¿tú crees facilidad que hay de que llegar a una cerrarle las puertas a candidatura? los jóvenes No, con al talento contrario, y con felicidades entrega? por él, pero Entonces, es por influyentismo. No, para nada. Él se ganó a pulso de todo el mundo, le consta. Tú tal vez porque no has estado cerca de mi campaña, pero todos los colegas de los medios de comunicación que han estado pueden acreditar que Luciano ha estado día y noche trabajando en cuerpo y alma en favor de la campaña y se lo ha ganado. Entonces no creo que alguien piense que un partido como Nueva Alianza, que está abierto a los ciudadanos, deba cerrarle la posibilidad de ser, fíjate, ni siquiera candidato a diputado, sino suplente a un joven que está preparado y que ha demostrado Nieto del Elbester compromiso. Gordillo. Mi hijo es nieto del Elbester Gordillo. No, el que es el candidato. Pero ¿y eso qué? Es incongruente con lo que usted ¿Por ha qué va a dicho, ser que era incongruente? diferente de los ¿Por políticos qué va a cuando ser usted está incongruente? haciendo A ver, el ¿en qué mismo radica la negocio con las incongruencia? familias. O sea, yo debo entonces de cerrarle el paso a mis hijos, de obstaculizarles su carrera, de no permitirles que se desarrollen. Entonces no criticarlo de otros No, políticos. porque yo no he criticado, yo no critico que algunos políticos hereden esa vocación política a sus hijos. Lo mismo ocurre con los músicos, con los ingenieros civiles, con los pintores, etcétera, con los abogados. Esas preferencias y esa vocación política se hereda. Yo no le veo nada de raro a que eso ocurra. Entonces a mí lo que me sorprende es que te sorprenda, ¿no? Que un joven emprendedor comprometido y talentoso. Sí, porque no cualquiera tiene ese alcance. Bueno, pero por supuesto, y no cualquiera tiene acceso a una candidatura presidencial como lo he tenido yo, y por eso hay que aprovecharlo. Ha llamado a todos los participantes en las elecciones, tanto a los candidatos como a los ciudadanos, a que respeten los resultados del 1 de julio. Absolutamente. Yo he dicho y lo sostengo que debemos tener confianza absoluta en el IFE y en los resultados de la elección del próximo 1 de julio, y que yo seré el primero que los va a aceptar apenas dé el IFE los resultados preliminares. Vámonos a la sección de los 7 pecados, le voy diciendo cada uno y me dice lo que se le ocurre. ¿Si yo los cometí? A ver. También. Avaricia. Sale. No soy avaricia. Envidia. Tampoco. Ira. Ocasionalmente. Gula. No, pues no soy obeso, no soy goloso. Lujuria. Ocasionalmente. Pereza. No, pereza no, tampoco. Soberbia. Ocasionalmente. Bueno, lo veremos el 1 de julio, va a ir a votar. Así es. Ya también está en la recta final de su campaña. Muchas gracias. No, por al este contrario, tiempo. gracias a ustedes, es un honor estar en tu programa. Gabriel Cuadri en Galería VIP. Nos vemos la próxima pasada.